Muy buenas noches, estimada iglesia, Revivir en Cristo Jesús. Para mí es honorable ser invitado aquí y, como lo he dicho anteriores veces, no soy digno de estar aquí. Vamos a orar, vamos a obedecer la palabra de nuestro Señor para ver cuál es el mensaje, la palabra que nos da en esta hermosísima noche, 22 de enero. Hermanos, acompáñenme a orar. Padre bendito, estoy aquí y estamos aquí como fragantes pecadores, Señor, buscando la palabra, la verdad y la vida, que solo lo da tu único Hijo Jesucristo. Creo que Él murió en la cruz del Calvario, resucitó a su tercer día y está postrado a tu derecha, Señor. Creo que antes de su ascenso nos dejó el Espíritu Santo, que nos conmueve, nos consuela y nos enseña para estar en santidad. Gracias, Padre bendito, Señor. Úsanos, Señor. Aquí están ministros y ministras, siervos y siervas. Danos enseñanza, cuál es nuestro ministerio, cuáles son nuestros dones, Señor, y acelera el paso de los hermanos y las hermanas que aún se les hace tarde llegar a una casa de oración. Gracias, Padre, porque eres bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ¿quién vive? Cristo. Ya su nombre. Dele una fuerte ofrenda de aplauso al Rey de Reyes. Hermanos, en esta hermosísima noche quiero tocar un tema que de pronto el tema se fue formando ayer que estaba leyendo unas cosas que me llamaban la atención. ¿Qué sucedió después que Moisés fue escogido como un libertador para librar al pueblo de Dios y sacarlo de Egipto? Lo he venido diciendo algunas veces. También hemos aprendido que Josué fue un gran discípulo de Moisés que lideró y continuó con la promesa. Fue alguien que obedeció mucho más que Moisés y nos demuestra que Dios es bueno y soberano. ¿Y quién lo cree? Entonces me quedé la otra noche. ¿Y qué sucedió? Mientras leía la Biblia, pasajes bíblicos, logré leer que dice que Josué murió a sus 110 años, que el pueblo estaba completamente en sentimiento con Dios. Pero de lo que comienzo a leer y voy avanzando en los libros, llego al libro de los Jueces y ahí llega algo que me hizo pensar mucho en el personaje de Saulo de Tarso, que está en el Nuevo Testamento, que nos ha venido enseñando nuestro pastor William Mejía en las enseñanzas bíblicas, que Saulo perdió la visión y recuperó la visión por un siervo de Dios que envió para que le ore y recupere la vista. Y Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, alguien que perseguía a la iglesia y los mataba, alguien que condenaba a los que hablaban de Cristo, después que recuperó la vista era el que estaba predicando en cada esquina. Y la gente le decía: ¿y ese no es Saulo quien condenaba, quien castigaba y metía preso a los que hablan de Cristo y ahora habla de Cristo? Y Saulo comenzó a predicar el evangelio de Cristo bajo el nombre de Pablo. Entonces llegué a un pensamiento de que cuando a un ser humano, pensando en la prédica anterior, que el ser humano es creado por Dios para Él, hay que servirle como mayordomo. Qué hermoso saber que somos hijos de Dios y a su nombre. Qué hermoso saber que más que una criatura y una creación somos hijos del Rey de Reyes y el creador de todas las cosas, que nos ha dado la responsabilidad de cuidar peces, animales, toda su creación. Qué hermoso saber aquello. Tenemos la identidad del Padre y nos comportamos como los hijos del Creador. Y me ponía a pensar y a meditar. Es cierto, qué importante es tener ese sentimiento, pero en el camino del evangelio, que lo comencé a repetir una y otra vez, no vengo a romantizar el evangelio, a decirte que tus finanzas se van a mejorar,
que te vas a sanar, que va a ser todo mejor si estás en el Evangelio. No. Caminar en el Evangelio no es fácil, es duro, pero vale la pena porque solamente los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Y eso es lo importante, que viene añadidura porque nuestro Dios es soberano, bueno, que se recuperan finanzas, se sanan enfermos, gloria a Dios, toda la gloria y la honra para Él. Pero yo sigo porque creo esa verdad y siento paz cuando duermo desde que conozco este Evangelio y a su nombre. Pero en el camino, según el trauma, según lo que te suceda, pérdida de un ser querido, pérdida de finanzas, puedes perder el sentimiento. Te pueden hacer temblar la fe de Dios. Entonces yo decía, oye, han habido esos cambios y el pueblo de Israel lo ha pasado. Entonces el tema de la prédica de esta hermosa noche, 22 de enero, he colocado con lo que leí ayer y con lo que hemos ido dando las enseñanzas bíblicas anteriores. Cuando se pierde el sentimiento, Dios levanta oídos y manos sensibles. Mucha atención en este tema. Cuando se pierde el sentimiento, Dios levanta oídos y manos sensibles. Qué bueno es ser sensible, porque el que es sensible sabe lo que le está pasando a las comunidades y a las multitudes. Escrito está en este evangelio que Jesús iba caminando y dice que vio las multitudes y vio cómo estaban traumatizadas, cómo estaban pasando dolor y caminaban como ovejas sin pastor. Esto me enseña a mí que Jesús se tuvo que haber detenido y a ponerse a observar. Oye, tiene una cara triste, tiene una cara arrepentido, tiene una cara lleno de ira, tiene una cara de farsante. Y así caminamos muchas veces como ovejas sin pastor. Y la oveja es alguien que provee, da lana. La oveja es alguien que da leche, pero tiene que ser cuidada, porque si no es cuidado por un pastor, se ensucia esa lana, enflaquece, va por un mal camino o puede ser devorada por cualquier bestia. Por eso la enseñanza de esta noche, y la quiero repetir por tercera vez, cuando se pierde el sentimiento, Dios levanta oídos y manos sensibles. Atención, de pronto usted es el que está levantando a Dios con una sensibilidad, abriendo sus ojos espirituales, sus manos espirituales, para que usted lleve la bendición a su hogar y a su nombre. Para esto, quiero irnos por favor y que el Padre bendito bendiga a la familia y a la vida del hermano Carlos Sornosa y Jevan Alguero, que nos ayuda en la iglesia. Qué lindo es dar servicio en la iglesia. Vamos a Josué 24. Usted trajo su Biblia. Vamos al libro de Josué que está en el Antiguo Testamento, capítulo 24, verso 29. Hemos hablado que Josué era el que era el que servía a Moisés, era el discípulo de Moisés. Y cuando Moisés muere, Josué toma el mando. Pero a diferencia de Moisés, Josué era alguien que no consultaba con su pueblo. Lo que Dios le decía, él lo hacía con más obediencia, porque había visto lo que había pasado, los errores de Moisés. Muchas veces la familia te arrincona a hacer cosas que no debes hacer como líderes. A veces los grupos que conllevas te llevan a hacer cosas que no están de acuerdo con Dios. Oye, si Dios te está haciendo pasar por este proceso, pásalo con gloria, porque Romanos 8:28 dice que los que amamos a Dios, todo no es bueno, ya su nombre. Pero a usted no le gusta que no haya comida esta noche, a usted no le gusta que le estén purificando su cuerpo, que lo estén desintoxicando. Iglesia, no le gusta que le hablen de que la lujuria está mal, que la fornicación está mal. No nos gusta, pero es necesario y ese es el proceso que tenemos que pasar para agradar al Rey de Reyes y al Creador, para tener la identidad del Padre y a su nombre. Les recuerdo que somos imagen y semejanza de Dios. ¿Quién lo cree? Josué 24:29 dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, lo que les contaba que estaba leyendo en esta noche. Siguiente, hermano, hasta el 31. Y le sepultaron en su heredad en Timat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué,
y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Josué enseña algo muy importante a este pueblo antes de morirse. Él dice unas palabras que muchos evangélicos repetimos. Lo voy a parafrasear al modo de Roger Selly. Yo no sé ustedes, pero yo y mi casa va a servir a Jehová y a su nombre. Josué deja ese ejemplo, porque a pesar de todo el desierto que pasó, a pesar de todos los enfrentamientos que pasó, el proceso no fue fácil, pero Josué se dio cuenta que valió la pena. Murió con calma y con paz porque se fue con el Rey de Reyes. A veces nos desesperamos porque queremos que el proceso sea rápido. Y eso es lo que sucede porque estamos en este cuerpo terrenal y olvidamos que somos seres espirituales en un cuerpo terrenal. Lo importante es soportar el proceso. Y Josué le está enseñando a los ancianos lo importante de que no solamente él servirá a la casa de Jehová, sino su casa, toda su familia. Y eso es lo que sucede. A veces el sentimiento se pierde, y cuando el sentimiento se pierde, vienen las maldiciones de herencia, vienen esos fracasos y tanto sinnúmero de cosas feas que no quiero hablar esta noche. Pero Dios es bueno y levanta a uno para abrir ojos y servir manos y romper esa maldición de toda su familia. Dios es bueno y soberano, hermano, y yo lo creo. Josué fallece. ¿Qué pasa con este pueblo de Israel? Este pueblo de Israel se queda sin un líder espiritual y comienza a pasar el tiempo. Nuevas generaciones se levantan y se olvidan de ese Dios que envió del cielo alimento. Comienzan a nacer nuevas generaciones y se olvidan de ese Dios que los iluminaba con una torre de fuego. Se olvidan de ese Dios que separó el mar rojo. Se olvidan de ese Dios que secó el Jordán. Se olvidan de ese Dios que produjo un diluvio. Y así pasa. ¿Por qué? Porque a veces se pierde el sentimiento de lo más importante. ¿Y sabe cuál es el sentimiento más importante que puede haber? El amor. Y eso es Dios. Es amor puro y a su nombre. Vamos por favor, hermano Sornosa, a Jueces, capítulo 2, verso 10. Después del libro de Josué viene el libro de Jueces. Comienza a haber una nueva generación. Una generación de la que estoy hablando. Una generación que se está olvidando. Libro de Jueces, capítulo 2. Una generación que se está naciendo y se está olvidando quién es el Dios de ellos. ¿Cuál fue ese Dios que los sacó? Que los hizo ser mayordomos del faraón. Ya hemos llegado a comprender eso que nos enseña el Evangelio. Dios coloca de mayordomo a José del faraón y José invita al pueblo de Dios. Y cuando se despega el sentimiento, ¿qué sucede después de unos años? El pueblo de Egipto lo coge de esclavo al pueblo de Dios. Eso sucede cuando nos alejamos de Dios. Comienza a perderse la bendición del pueblo de Dios. Usted se aleja de Dios, pierde la bendición su familia. Y el propósito cambia. Ahora está sucediendo lo mismo. Ya tienen las tierras prometidas. Josué le da a cada tribu su herencia. Usted va a tener tantas tierras. Usted también tantas tierras. Y Josué le deja el último mensaje. Yo y mi casa servirá a Jehová. Y esas tribus con el pasar del tiempo no comparten ese mensaje. ¿Cómo lo sé? Por lo que viene a continuación. ¿Sí? Comienzan a ser el pueblo de Jehová sometidos por otras tribus. Vuelven a ser esclavizados o gobernados. Qué raro. ¿Qué es lo que me enseña? Lo importante que vino a ser Jesucristo aquí. Una de las primeras cosas que dice: id y predicar este evangelio a toda criatura en todo el mundo. Yo lo creo, yo lo hago a pesar que no soy muy bueno, pero lo hago. Y que Dios tenga misericordia si me equivoco en algo y soy piedra de tropiezo de alguien. Pero mi única intención es predicar este evangelio. Y el otro mandamiento que nos da Jesús: id y haced discípulos. Josué ahí veo que tuvo ese error, o de pronto
lo hizo posible Dios de esa manera para que hoy día usted tenga esa enseñanza, usted y yo tengamos esa enseñanza. Si su sentimiento de Dios es muy grande, si usted es testigo de todo lo bueno que Dios ha hecho en su vida, que lo sacó de ese pozo, de ese fango, solo usted y yo sabemos dónde nos ha sacado Dios. Esos pensamientos malignos, maquiavélicos que nos ha quitado, esa enfermedad que lo ha sanado, ya su nombre. Estamos agradecidos. Pero si no hacemos un discípulo como nos dice Jesús, se pierde el sentimiento cuando van naciendo nuevas generaciones. Y vamos a leer Biblia. Después de Josué viene Jueces, capítulo 2, dije hermano. El capítulo 2 es el número más grande y el verso 10. En el verso 10 lo dice de esta manera: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí comenzamos a darnos cuenta que hay una generación que no conoce a Jehová. Y el que no conoce a Jehová no sabe amar. El que no conoce a Jehová no sabe cómo adorar. Comienza a llevarse por la cultura, comienza a llevarse por las malas costumbres. ¿Y sabes lo que pierde? Y no es que estoy queriendo decir con esto que las otras naciones y las otras culturas son malas, no. Con esto perdemos la identidad, que somos el Hijo de Dios, por creer otras cosas. Y mira lo grave que es. Lo grave, ustedes que son padres, que tu hijo tenga la identidad del vecino o de otra cultura. Solo usted como padre va a desear y va a anhelar lo mejor para su hijo y a su nombre. ¿Cómo no tan grande va a ser el amor del Padre, de mi Padre Celestial, que mantengamos su identidad a imagen y semejanza? Espero que me hago lograr entender. Espíritu Santo, ayúdame con el mensaje. Vamos al capítulo 3, por favor, de Jueces mismo. Mira lo que dice aquí, es muy interesante. 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Mira, ya se comenzaron a portar mal. Y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cus-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cus-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Ristamai, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Mira lo importante, queda de deber para el que le llamó la atención este personaje llamado Otoniel. Levantó Dios a Otoniel, y cayó el espíritu de Jehová con Otoniel. Juzgó al pueblo de Israel y dijo: oye Jesús, oye Brian, esto es lo que estás haciendo mal. Y los libró. Quiero llegar en contexto bien claro para tener claro lo que quiero dar esta hermosa noche, que el Espíritu de Dios me ayude. El pueblo de Dios está recibiendo la herencia de Josué. Tiene sus propiedades, tienen todo. Y esa nueva generación que se alejó de Jehová, ¿sabe lo que sucedió? De ellos ser los dueños, terminaron a ser los empleados. De tener su propia propiedad, terminaron a ser parte de un reino. Ser sometidos, ser otra vez esclavos. Oye, lo grave que es este mensaje. Usted y Dios me dé vida, estamos trabajando para dejarle una gran herencia a nuestros hijos, por lo menos que no sufran. ¿Amén o no amén? Los que son padres esta noche, ¿sí o no? Y usted se imagina que le da todo a sus hijos, listo, le tocó fallecer, y después sus hijos, en vez de ser, usted le están dejando todo para que no sean empleados, y después venden todo, pierden toda la herencia y son empleados sometidos sobre alguien más arriba. ¡Qué terrible!
Ahora imagínate, ¿por qué sucede esto? Solo porque se alejan de Dios. Pero Dios es bueno y bondadoso. Ahí es donde levanta un hijo. De pronto eres tú en esta hermosa noche que Dios te está levantando para recuperar esa identidad del Padre, para levantar ese ministerio grande que Dios tiene para toda tu familia. Y lo único que está empezando ahora Dios es hacerte sensible. Sensible con tu vista, sensible con tus oídos, sensible con tus manos. Pero a veces la terquedad, el gusto del pecado nos aleja de esa sensibilidad. Somos nosotros que nos alejamos de ese gran ministerio que el Padre nos tiene para nosotros. Las drogas, la mala vida, el pecado del mundo nos mantiene esclavos. Ay, es verdad, yo soy de los que muchas veces repito, el pecado es delicioso, es muy placentero, pero es fugaz, es rápido, es por segundos. El siervo de Dios y la sierva de Dios bajo las enseñanzas bíblicas, lo que anhelamos es plenitud. Y la plenitud es duradera, es larga, como el agricultor que siembra un árbol y tiene sombra por 100 años, para él y para la nueva generación. A su nombre. Y el que se pegó una borrachera solamente celebró sus 20 o 30 minutos y después es un fastidio y un problema o un payaso. Y es terco queriendo decir, yo no tengo problemas. Mira lo importante. Dios levanta a un siervo de Dios para que nos libere de eso que nos tiene alejados del éxito. Y a su nombre. En este caso es Otoniel. Mira, mientras Josué vivía, había dirección, había memoria, había temor de Dios. Pero cuando Josué muere, no se pierde la ley continúa, pero se pierde el sentimiento. Cuando me habla a mí de esto que se pierde el sentimiento, se pierden las ganas de alabar a Dios, se pierden las ganas de honrar y glorificar a Dios. Oye, usted y yo estamos aquí gracias a Dios. Usted y yo estamos aquí gracias a Dios. ¿Cuántas naciones no están pasando en guerra? ¿Cuántas amenazas de guerra de pronto no está pasando Sudamérica en este momento? Oye, yo me siento bendecido. Las noticias pueden decir muchas cosas, pero yo tuve un plato de comida esta mañana allí y me puedo dormir tranquilo y en calma y en paz. Estamos bendecidos. No esperemos que el proceso se haga más difícil para acercarnos más al Padre. No se pierde el templo, se pierde la sensibilidad. No se pierde el nombre de Dios, se pierde la relación. No solamente es de tener la Biblia y tenerla ahí. No solamente es de comenzar y hacer símbolos en el rostro, dogmas humanas que nos dan, que el crucifijo, que las imágenes. No. Se trata de tener una intimidad estrecha con el Padre, con el Creador de todo. Eso es lo que está buscando el Padre, que usted tenga una buena relación. Usted puede tener a su Padre en fotografía. Veamos la relación de Dios más que Dios como un Padre. Usted puede tener la fotografía de su Padre, pero si nunca lo llama, si nunca lo honra, si nunca lo visita, de nada vale que usted tenga una imagen allí. Si usted tiene una postura, un mal comportamiento, donde la gente dice, mira esa persona, de nada vale que usted diga, ay, es que yo soy del apellido más importante de los Rockefeller. De nada sirve. Lo mejor que podemos hacer nosotros como buenos hijos es honrar al Padre, glorificar a nuestro Padre, y estoy hablando de las dos maneras, Padre terrenal y Padre celestial, para que cuando digan, ay, mira, ve, qué elegancia, ahí anda el hijo del señor Macías, ahí está el hijo de don, mira, qué señor que está ahí, el caballero Jesús Macías Villamar, qué gusto verlo. Estás honrando, solo con tu comportamiento honras a tu Padre. A veces creemos que hacer un mal gesto, una mala actitud, estamos provocando al resto. No, usted está haciendo quedar mal a su familia y a su Padre y a su nombre. Y como siervos de Dios estamos muy lejos de la semejanza del Padre y a su nombre. Mira, el principio del problema no fue la falta de información, porque muchos de esta nueva generación que se levantaron con Josué y que vieron a Josué morir, todavía vivían
Habían ahí soldados que habían estado con Josué peleando. Uno de esos es Otoniel, del que le acabé de mencionar. Él había conocido a Josué, él había peleado con Josué. Pero ¿sabes lo importante? Es que hay que recibir esa sensibilidad que da el Padre, esa compasión y esa misericordia de ver a los demás y ayudar. El problema no fue la falta de información, fue la falta de transmisión viva. Muchas veces le estamos dando a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a las pequeñas generaciones, conocimientos del mundo. Y no les enseñamos lo que es un amor verdadero. No les enseñamos esta palabra viva. Y está bien para los que aún son incrédulos, pero usted que ha recibido las bondades del Padre, alejamos a la... Okay, don't worry, come back! The show's just getting started! Like he can see things before they happen.